Lo que hoy en día se practica como diezmo en las iglesias en realidad no tiene nada que ver con el verdadero diezmo bíblico. Alguien que tome como base o fundamento bíblico el texto de Malaquías 3:10 para validar y enseñar que la iglesia debe dar diezmos está totalmente desubicado de la verdad de Dios y está tratando de someter a un pueblo a una ley que no le pertenece. Durante mucho tiempo, el diezmo se ha vuelto una insistencia constante en las predicaciones de muchas iglesias, lo cual ha generado una presión psicológica sobre los hermanos más necesitados que no tienen para dar diezmos y que son constantemente expuestos a enseñanzas sobre que vendrán maldiciones sobre sus vidas, que vendrá el devorador o que por eso es que no prosperan económicamente, hasta que finalmente terminan diezmando, pensando que esa es la manera correcta de agradar a Dios. Y esto lleva a que la persona diezme por interés personal, para que le vaya bien básicamente. La gente lo ve como una inversión, porque eso es lo que se enseña. Da para que Dios te dé. Enseñan un diezmo centrado en la persona y en la prosperidad de la persona. Algunos dicen, el diezmo no pertenece a la ley ni a la gracia, el diezmo le pertenece a Dios. Y hasta suena muy bonita y toda esa frase, pero ¿dónde está el problema? Bueno, que ellos dicen que el diezmo no pertenece a la ley porque Abraham y Jacob diezmaron cuando aún no existía la ley. Y precisamente ahí es donde está el punto, que esos diezmos, el de Abraham y el de Jacob, no fueron ordenados por Dios, sino que fue algo voluntario y espontáneo. No fue que Dios se los ordenó. Por lo tanto, si tú quieres usarlos como referencia, adelante, pero no trates de imponérselo a los demás, ni de enseñarlo como doctrina en la iglesia, ni tampoco enseñar que no diezmar es pecado. El diezmo de Abraham y el de Jacob no fueron ordenados por Dios. Por lo tanto, son diezmos que no se pueden imponer a la iglesia. ¿Quién dijo que solo porque Abraham diezmó, yo también tengo que hacerlo? De paso que la Biblia narra la vida de Abraham y menciona que diezmó solo una vez en su vida. Es decir, no es que era una práctica recurrente en Abraham diezmar, no es que era su costumbre dar diezmos, no era algo que él hacía siempre como una práctica piadosa o religiosa, simplemente fue una ocasión especial, en un momento específico de la historia que él decide de manera voluntaria dar los diezmos a Melquisedec. Pero hoy en día lo que se enseña es que tú tienes que diezmar porque Abraham diezmó. Y cuando tú le dices, pero es que Abraham diezmó una sola vez, ellos dicen, sí, Abraham diezmó una sola vez, pero tú tienes que hacerlo siempre. Si tú dices que hay que diezmar porque Abraham lo hizo, ¿por qué no haces altares de piedra, ya que Abraham también lo hizo antes de la ley? ¿O por qué no te circuncidas, ya que Abraham también lo hizo antes de la ley? ¿O por qué no sacrificas animales, ya que Abraham también lo hizo antes de la ley? ¿Por qué solo tomas el diezmo que de paso era del botín de la guerra y no dinero propio de Abraham, y lo demás lo desechas? Tampoco debemos tomar el ejemplo de Jacob, porque en Génesis 28:20 Jacob le dice a Dios, si tú fueres conmigo, si tú me guardares, si tú me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si me dieres paz, entonces de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Si nosotros queremos seguir el ejemplo de Jacob, entonces tendríamos que decirle a Dios, bueno Señor, si tú me das este trabajo en esta empresa, y si me das esto y aquello, entonces ahí sí te voy a dar los diezmos, si no, no. En el Nuevo Testamento no aparece mandamiento en forma impositiva ni imperativa que conduzca al pueblo a diezmar. Los apóstoles no hicieron mención de la práctica del diezmo como doctrina. El dar en estos tiempos no se limita a un porcentaje en forma impositiva. Ahora debemos dar según hayamos prosperado y según lo agradecido que seas. El diezmo no es una práctica que deba atribuirse hoy a la iglesia. No es ni obligatorio ni ley para el cristiano. Hay iglesias que exigen el diezmo a los hermanos y hasta tienen mecanismos para controlar quiénes diezman y quiénes no, a tal punto de que si no diezmas no puedes tomar ningún cargo en la iglesia. Hay por lo menos dos fines egoístas sobre el diezmo. Número 1, dar para que Dios me multiplique. Ese es un fin no solo egoísta, sino también codicioso, ya que no lo hacen porque Dios sea merecedor o por reconocimiento de que todo proviene de Él, sino que lo hacen en busca de recompensas y para ganar el favor de Dios. Pero el diezmar para obtener beneficios es mero legalismo. Y número 2, dar para que los líderes de la iglesia vean que yo doy y me dé estatus. Y nuevamente el fin viene siendo el mismo, porque se está haciendo con la misma intención. Pero ese es un evangelio totalmente corrupto y distorsionado. No es el verdadero evangelio. Porque como dijo un hermano, si alguien piensa que con un diezmo va a obtener el favor de Dios, lo que está haciendo es un trueque, un cambio, una negociación, y esa es una relación corrupta.
Nadie, absolutamente nadie, puede obtener el favor de Dios por medio de sus diezmos, ni de sus primicias, ni de sus ayunos, ni de sus largas oraciones, ni por medio de sus obras. Los méritos de Cristo son los únicos que hacen aceptable a una persona delante de Dios. ¿Qué es lo que enseña el Nuevo Testamento? Número 1. Que el obrero es digno de su salario. Número 2. Que debemos ser generosos. Número 3. Que la iglesia y la obra se sostienen y avanza con las ofrendas. Y número 4, que todo le pertenece a Dios. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento, pero lo que hoy se enseña es que tú tienes que diezmar el 10% de tus ingresos semanales, quincenales o mensuales en términos de dinero. Aparte de que cualquier otro ingreso extraordinario también debes apartar el diezmo. Por ejemplo, que tienes que diezmar de tu cesta ticket o bono de alimentación, que eso es aparte de tu sueldo, de tu salario. También de cualquier otro bono que percibas, ya sea de producción, de asistencia, de sobretiempo, etc. También tienes que diezmar de tus vacaciones, de tus prestaciones sociales y de tus utilidades. Pero también si tú vendes un carro, una casa o algo, entonces también tienes que diezmar de ese dinero. Y se enseña que el que no dé el diezmo de su sueldo está robando a Dios, pero nada de eso es bíblico. El impulso negativo por el cual algunos creyentes diezman es el miedo. Muchos diezman por miedo a un supuesto devorador y también diezman por miedo a maldiciones. Muchos creen que si no diezman van a vivir bajo maldición porque le están robando lo que a Dios le pertenece. Y también diezman por miedo a que venga un juicio sobre sus finanzas. Y todo esto lo sacan de Malaquías 3, el cual malinterpretan al no tomar en cuenta todo el contexto, razón por la cual incurren en una mala aplicación. Lo que hoy en día se practica como diezmo en las iglesias en realidad no tiene nada que ver con el verdadero diezmo bíblico. Se exige que hasta el más necesitado tiene que diezmar, así se quede sin el sustento para su familia, así seas rico o pobre, así tengas o no tengas empleo. De todo el dinero que agarres tienes que dar los diezmos. No importa si tienes comida o no en tu casa, no importa si eres viuda, de igual forma le exigen que tienen que dar los diezmos. Cuando todo esto es totalmente contrario a lo que enseña la Biblia, porque la manera en cómo operaban los diezmos bíblicamente era precisamente para el sector socialmente necesitado. Al levita porque no tenía heredad, y también el destino era para pobres, viudas y huérfanos, y hasta el extranjero recibía un tipo de diezmo como apoyo. Así que el diezmo era el mecanismo social que mantenía el apoyo a este sector vulnerable. Esto quiere decir que quien diezmaba era el sector productivo de la sociedad. El que tiene ayuda al que no tiene. El necesitado no debía diezmar. El necesitado era el objeto del diezmo. Se enseña que el diezmo es la razón por la que tu trabajo o tu negocio prospera, o que es la razón por la que te va mal si no diezmas. A continuación te daré 5 datos que quizás no sabías sobre los verdaderos diezmos bíblicos. Número 1. No era el diezmo, sino los diezmos, porque no era un solo diezmo que el pueblo de Israel daba, sino que eran varios diezmos. Número 2. No era de dinero, sino que era de productos agrícolas y de animales. Número 3. No era solo un 10%, sino que en total sumaba un 23,3% de todos los diezmos que daba el pueblo de Israel. Número 4. No se daba ni semanal, ni quincenal, ni mensual, sino que se daba anualmente. Y había un diezmo que se daba cada 3 años. Y número 5. No era dado ni a un pastor, ni a una iglesia, ni a un concilio, sino que era dado al levita, a la viuda, al huérfano y al pobre. Ahora, sé que lo que acabo de decir en este último punto es anacrónico, porque obviamente en ese tiempo no existía la iglesia, ni tampoco pastores de iglesias locales como lo tenemos hoy, ni tampoco concilios en términos de iglesia como hoy los tenemos. Pero simplemente lo digo porque muchos piensan que el levita es el pastor actual, o sea que el pastor representa al sacerdote de la antigüedad, y que el templo de la antigüedad es la iglesia local de hoy en día, y piensan que así como el pueblo llevaba los diezmos al templo y se los daba al sacerdote, así también nosotros debemos llevar los diezmos a la iglesia y dárselos al pastor. Pero eso es totalmente falso.